Bienvenidos a Analítica en Acción. Las consultas recursivas o CITIs funcionan de manera parecida a las subconsultas. Es una consulta que existe temporalmente y para uso únicamente dentro del contexto de una consulta principal. La diferencia clave con la subconsulta es que se pueden dividir en partes más comprensibles, en lugar de anidar subconsultas difíciles de leer. Y las CITIs recursivas pueden hacer referencia a sí mismas. Veamos un ejemplo. Comenzamos escribiendo with, luego el nombre de la CITI. La llamaremos lista empleados. Ahora escribimos as, paréntesis. De esta manera inicializamos la CITI. Dentro del paréntesis escribiremos la consulta. Vamos a seleccionar el ID, nombre y apellido de la tabla empleados. Ahora, al final escribimos una consulta principal. Seleccionamos todos los campos de la tabla, recién creada mediante la CITI, lista empleados. Aquí tenemos la CITI ya terminada. Y nuestra consulta principal. Ejecutamos. Tenemos como resultado el ID, nombre y apellido de la tabla empleados. Vamos a complejizar un poco más, agregaremos otra CITI. La llamaremos lista sueldos. Aquí vamos a seleccionar el ID del empleado y el salario anual de la tabla transacciones. En la consulta principal, mediante un join uniremos ambas tablas. Ejecutamos. Esto se utiliza mucho en SQL, ya que permite crear bloques de código más ordenado y eficiente. Además, posee la capacidad de simplificar consultas complejas. Las funciones ventana permiten realizar cálculos sobre un subconjunto de filas relacionadas con la fila actual sin agrupar los datos. Esto significa que las filas originales no se eliminan, a diferencia de group by. Se llaman ventana, porque operan sobre una vista de los datos definida por partition by y order by dentro de over. La función RAWNumber asigna un número único a cada fila en el resultado de nuestra consulta, basándonos en el orden que especifiquemos. Veamos un ejemplo. Vamos a seleccionar los títulos profesionales, coma. Escribimos RAWNumber, abro y cierro paréntesis. Over, esto quiere decir sobre qué queremos correr la función. Aquí definimos order by, título profesional ascendente. Le colocamos un alias, llamado orden. From, de la tabla títulos profesionales.
Ejecutamos la consulta. Obtenemos todos los títulos profesionales ordenados de manera ascendente y le asignamos un orden. Es útil para asignar un orden a nuestras filas y valores. Partition by nos permite dividir el conjunto de resultados de una consulta en particiones, a las que luego se puede aplicar alguna función. Vayamos con el código. Selecciono la ID de género de la tabla empleados y el título profesional de la tabla títulos profesionales. Y aquí utilizamos la función RawNumber. Dentro de Over, colocaremos a Partition by, por el ID género, ordenados de manera ascendente por el título profesional. Le ponemos un alias, llamado orden, de la tabla empleados. Mediante un join, vamos a unir las tablas de empleados y títulos profesionales. Antes de ejecutar la consulta, veamos la tabla género, donde el 1 es para masculino y el 2 para femenino. Ejecutamos. Ahora recorramos un poco la tabla para notar lo que hace. Está el ID género, solo con el correspondiente a masculino y la columna orden en cuenta ascendente. Y aquí se nota la diferencia, cambia a femenino y se reinicia la cuenta nuevamente. Para explicar de manera clara cómo funciona la combinación de Partition by y RawNumber, podemos desglosarlo paso a paso con el resultado de la consulta. Partition by. Divide los datos en dos grupos, uno para masculino, igual a 1, y otro para femenino, igual a 2. RawNumber. Asigna un número consecutivo a cada fila dentro de su grupo. Order by. Dentro de cada grupo, los registros se ordenan alfabéticamente por título profesional. Partition by se usa para dividir los datos en grupos y aplicar funciones de ventana dentro de cada grupo de manera independiente. Es útil cuando necesitas hacer cálculos sin perder filas, a diferencia de Group by, que reduce los datos. En este vídeo, exploramos tres poderosas herramientas en SQL, las cities, la función RawNumber y el uso de Partition by. Estas técnicas permiten mejorar la organización y análisis de los datos sin perder detalles. City nos ayuda a crear consultas más legibles y reutilizables. RawNumber asigna un número secuencial a cada fila dentro de una partición. Partition by nos permite dividir los datos en grupos sin necesidad de agruparlos,
manteniendo el contexto original. Aprenderlas es clave para realizar consultas avanzadas y optimizar el análisis de datos en SQL.